Pues bienvenidos todos los que están viendo aquí en live y aquí en Zoom a la séptima transmisión de música para intervención en conflictos. Y la vez pasada hablamos sobre la cora africana y ahora vamos a hablar sobre sanación con sonido. Decidí meter este tema porque mucha gente confunde la intervención, la música para intervención en conflictos con la música para sanación. Entonces me dicen, ¿es como música medicina o es como para sanación o es como... Bueno, entonces justo para aclarar eso, ya habiendo visto las transmisiones anteriores y todo eso, o los que apenas lo están viendo en YouTube o lo que sea, van a entender muy claramente la diferencia entre lo que es sanación con sonido y lo que es música para intervención en conflictos. Y también la sanación con sonido, pues es todo un área bien impresionante que además está creciendo así muy rápido y la ciencia la está metiendo muchísimo y tiene mucho futuro. Entonces, ahorita vamos a hacer así como como que nos vamos a parar haciendo el pico del águila y vamos a ver desde ahí todo lo que hay, ¿no? Como un panorama general. Obviamente no vamos a poder en una sola sesión de una hora abarcar así todo lo que hay con profundidad, pero bueno, un panorama general de lo que es la sanación con sonido y sobre todo me interesa los mitos y las realidades de la sanación con sonido, porque de verdad que veo a veces cada cosa allá afuera que digo, hey, espérame, ¿qué onda, no? Entonces, espero que con esto quede claro lo que es, ¿no? Entonces, y sobre todo cómo hacerla y si les interesa seguir ese camino o están estudiando, por ejemplo, sanación o apenas acaban de agarrar, por ejemplo, un cuenco o algo, se dedican a la terapia holística o les interesa simplemente saberlo o hacerlo, pues este video sí les va a dar un panorama general de todo lo que hay y de en general cómo funciona, ¿no? Muy general, pero completo, ¿va? Entonces, déjenme les paso Oye, ¿y aquí. siempre lo dejas en YouTube? ¿Qué cosa? Sí, ¿Todos los lo- videos? los videos los estoy subiendo en YouTube siempre y también los Ah, estoy bueno, subiendo en Facebook. Entonces, ¿te está en Facebook transmitiendo no en los vivo? encuentro, pero a ver si los encuentro en YouTube, Sí, porque en quiero YouTube. repasar algunos. Ah, perfecto. Están en YouTube en la era de las frecuencias. Daniel Ibrahim, la era de las frecuencias. Qué bueno que me llevas ahí porque también antes de comenzar, también recordarles cuáles son mis redes sociales. Es YouTube, Daniel Ibrahim, la era de las frecuencias. Igual estoy en Facebook, Daniel Ibrahim. En Instagram, Daniel Ibrahim. Y bueno, está el sitio de Patreon, patreon.com, Daniel, / Daniel Santos Burgoa. Si quieren apoyar todo el proyecto que estoy haciendo, lo pueden hacer también ahí. Y bueno, esas son las redes sociales. Va, pues bueno, voy a empezar ya directo con esto, porque este tema me gusta mucho, es muy interesante y da para muchísimas cosas. Vamos a ver si hacemos, también vamos a escuchar varias cositas por aquí, y si podemos dejamos una práctica. Bueno, sanación con sonido y con música, y vamos a diferenciarlas, ¿ok? Ese es el tema de ahora. Entonces, venga. Decía Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Él decía eso, o sea, dejemos de ver el universo en términos de objetos materiales individuales que se mueven a través de fuerzas y vectores. Ese es el concepto newtoniano de la realidad. No es que sea falso, sino que es simplemente incompleto, porque ya ha avanzado mucho la ciencia. Eh, y decía Nikola Tesla, mira el universo en términos de energía, frecuencia y vibración, porque al final del día eso es todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí vamos a entender también el sonido. Vamos a ver ahorita estos temas, qué es la sanación, qué se ha investigado, qué se ha hecho, o de dónde viene la sanación con sonido, por qué el sonido, qué capacidades tiene el sonido para ayudarnos a llevarnos a la coherencia de nuevo, a sanar, la matemática detrás del sonido, la simática y la formación del mundo, el biocampo humano y la biografía humana, mitos y realidades. Vamos a hablar de los famosos cuencos también y formas de sanación con sonido y un poco sobre el futuro de la sanación con sonido. Es un panorama muy general, no vamos a poder profundizar. O sea, cada tema de estos da para toda una sesión. Entonces, ahorita vamos a pasarlo así en general. Ustedes pueden investigar por su propia cuenta y espero en estas transmisiones luego ir desglosando, ¿no? Algunas cosas por ahí. Ok, ¿qué significa sanar para empezar? O sea, dicen sanar con sonido. Pues, ¿qué significa eso de qué es sanar? ¿No? Porque sobre todo conozco mucha gente que luego anda de terapia en terapia todo el tiempo o de ceremonia en ceremonia buscando sanar cosas, pero ¿qué es sanar?
¿Qué significa eso, no? Ah, tengo que sanar algo. Bueno, pues sí, pero ¿a qué se refiere, no? Entonces, este, hay muchas definiciones, pero a mí una que me gusta mucho es que sanar es experimentar lo contrario de aquello que te desordenó. Hola Mireya, me encanta verte aquí, bienvenida, qué bueno que apareciste, hace mucho que no te veo. Igualmente, un abrazo. Sí, y bueno, estamos aquí, ¿qué significa sanar? Significa experimentar lo contrario. Entonces, una forma muy fácil de entenderlo es, por ejemplo, si me corté el dedo porque estaba cocinando y me corté, pues hubo una separación de mi piel, del tejido. Entonces yo tengo que experimentar una unión del tejido y eso significa sanar, ¿no? Igual, emocionalmente, por ejemplo, un trauma o algo así, o una carencia o algo. Por ejemplo, si sufriste abandono, pues necesitas experimentar lo contrario de abandono, o sea, así, cercanía, conexión. Si sufriste rechazo, pues tienes que experimentar aceptación. Si sufriste traición, necesitas experimentar lealtad, ¿no? Entonces, y significa, esa es una forma de entender lo que es la sanación, es simplemente experimentar lo contrario, ¿no? Ahora, ¿cómo experimentamos lo contrario? Ahí es donde viene el punto, porque hay veces por ejemplo, cosas que te sucedieron en la infancia o que le sucedieron a un ancestro tuyo, pues ¿cómo lo vas a experimentar si ya pasó, ¿no? Bueno, pues hay que a veces hacer una regresión o usar cierta, por ejemplo, visualizaciones, meditaciones, cambios de creencias. Hay miles de cosas y miles de técnicas para sanar algo, para poder volver a ingresar esa información que es lo contrario de aquello que se desordenó. Y al final del día, eso es una forma bien, bien sencillita de entender lo que es sanar. Y ahorita vamos a ver por qué el sonido, ¿no? Es una manera. Otra forma de entender qué es la sanación es ir hacia una alineación. O sea, cuando todos mis sistemas están alineados entre sí y estoy en un estado de coherencia, pues puedo decir que estoy en un estado sano, ¿no? Es ir a la coherencia, aquello que embona, aquello que hace sentido entre sí las partes. Es resolver, es integrar, es regenerar. Esas formas es entender lo que es sanar algo, ¿no? Ok, bueno, la perspectiva histórica desde la antigüedad se está usando el sonido. Y aquí me faltaron imágenes, obviamente. Es decir, nos podemos ir a los aborígenes australianos, nos podemos ir a las tradiciones chamánicas, nos podemos ir a cualquier cultura que quieran, de cualquier parte de la Tierra. Desde hace miles de años se está usando el sonido como una forma de sanación de desórdenes tanto físicos como emocionales, como mentales, como espirituales. Es decir, físicos, para poder ordenar aquello que está desordenado, igual emocionales, mentales, espirituales, incluso para conectar por ejemplo, en las tradiciones chamánicas, para conectar con seres que no están en este plano también. Se ha usado mucho la música para eso. Y en todas las culturas lo van a encontrar. Es que no, es que esto sí es universal y es desde hace mucho. Y aquí está, por ejemplo, Pitágoras, ahorita no vamos a hablar de él, los egipcios. Entonces, la sanación con sonido no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que la ciencia ahora lo está estudiando. Eso es lo que es interesante, ¿no? Y cada vez lo está estudiando más. Y cuando lo empieza a estudiar la ciencia, pues se vuelve algo como mucho más arraigado, por lo menos para nosotros en nuestra cultura, que todo lo tendemos a racionalizar y quererlo entender, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que la ciencia está haciendo ahorita con la sanación con sonido, pero bueno, el sonido se ha usado siempre, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la medicina alópata normal ahorita se usa desde un ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en los radares, ¿no? También se usa, por ejemplo, para explorar el océano. O sea, el sonido tiene cantidad de funciones impresionantes. No existirían los nichos biológicos sin el sonido tampoco. El sonido ha formado toda la vida que hay en la Tierra, ahorita vamos a ver. El sonido preserva la ecología. El sonido tiene unas cualidades increíbles que a veces ni nos imaginamos. Y la verdad es que el espacio sonoro en el que vivimos está completamente contaminado. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de entender cómo el sonido nos afecta. Pero el oído está más directamente relacionado con el sistema nervioso que cualquier otra cosa, más que la vista, más que nada. Es hiper mega sensible, acertado, porque es un instrumento también de supervivencia.
podemos captar cosas inmediatamente, su localización a través del sonido. Entonces, sin sonido no existiríamos, ni siquiera hubiéramos evolucionado. Si creen en la teoría de evolución del ser humano, ¿no? Ok. Entonces, vámonos aquí. Matemáticas sagradas y música. Desde la época de Pitágoras, sin meternos en profundidad a neoplatonismo y pitagorismo, que estaríamos así en varias sesiones aquí, y es un tema increíble, pero ahorita nada más para darles así una introduccción. Hay una leyenda famosa de Pitágoras. Todo el mundo conoce a Pitágoras por el teorema de Pitágoras, pero en realidad Pitágoras fue un maestro que entrenó a muchos iniciados, tenía una escuela iniciática que podemos entender como esotérica ahorita, pero además de ser matemático, él fue el que descubrió las proporciones matemáticas que hay entre los intervalos musicales, en las armonías musicales, y creó las primeras escalas, la primera escala musical occidental. Fue Pitágoras el que lo hizo. Entonces, no podías entrar ahí si no sabías música, ¿no? Es decir, el entendimiento de la música era toda una cosmología. Entonces dice que Pitágoras entró, esa es la leyenda, que entró a una herrería donde estaban unos herreros golpeando, así como en esta imagen aquí, golpeando con sus martillos, y él dijo, bueno, ¿de dónde viene esa armonía? Porque escuchó que habían sonidos que eran consonantes armónicos, o sea, eran como coherentes, y midió los martillos y se dio cuenta de las longitudes que había, las proporciones que había entre las longitudes de cada uno de los martillos, y encontró que eran proporciones simples y por eso producían armonías consonantes y simples, ¿no? Bueno, hay toda una discusión acerca de esa leyenda, pero finalmente lo que nos está diciendo es que bueno, además de que es una metáfora alquímica, también nos está diciendo que, que hay una matemática detrás de todos los sonidos armónicos que nosotros escuchamos. También en una de las imágenes, aquí la tienen, está tocando campanas, y si se fijan tienen números. Ajá, hay una matemática detrás, hay proporciones, razones musicales, lo mismo con las cuerdas, lo mismo con las flautas, ¿no? Es decir, en todas las maneras de producción de sonidos hay una matemática que rige la armonía musical. Y si tú te vas a la geometría sagrada, por ejemplo, empiezas a analizar la geometría, primero la geometría bidimensional, luego la tridimensional, como sólidos platónicos y cosas así, tetraedros, dodecaedros, hexaedros, icosaedros, todo eso vas a encontrar cantidad impresionante de proporciones y de razones matemáticas que son las mismas que se usan en la música. Lo mismo si te vas a los cuerpos celestes, si te vas al movimiento de los planetas, vas a encontrar entre sus velocidades angulares, eso lo descubrió Kepler, vas a encontrar entre sus velocidades angulares proporciones musicales exactitas, o sea, es decir, que estamos en la misma matemática que rige el cielo, la misma matemática que rige la música, y decía Platón, la misma matemática que rige el alma, ¿no? Entonces, hay una correspondencia de todo eso, y de ahí viene que cierto tipo de música, siendo en el fondo matemáticas sagradas, pues ordena. Entonces, así como la geometría sagrada es un parámetro de orden, porque pues estamos hablando de poliedros regulares y así, son paradigmas de orden, son arquetipos de orden, perdón. Bueno, también el sonido son arquetipos de orden que existió antes que nosotros y van a existir después que nosotros, ¿no? De hecho, en prácticamente todas las mitologías del mundo, el mundo originalmente se crea por algún tipo de sonido. Ya sea que los dioses pronunciaron una palabra, o Dios pronunció una palabra, o X hubo por ejemplo, un huevo y adentro del huevo una resonancia, algo. Vete a la mitología que quieras, vas a encontrar un resonador, un vacío, un huevo o algo así, o un espacio, y después un sonido que se emite, o una palabra, o una resonancia, algo siempre, en todas las mitologías prácticamente del mundo, porque se sabe que el origen, lo que nos está diciendo es que el origen de todo está en esa vibración, ¿va? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? La simática, esto es súper interesante y ahí los invito a buscar más si quieren en YouTube y todo. La simática es esta ciencia que ahorita está estudiando
la manera en que la materia se organiza a partir del sonido. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que ven ustedes, esta que está a la izquierda, que parece como un microorganismo ahí, ¿no? En realidad es la imagen de un sonido proyectado. También, por ejemplo, aquí están viendo una tortuga, ¿verdad? Y al lado están viendo estas imágenes que se parecen al caparazón de una tortuga. Bueno, esas imágenes es partículas, me parece, no sé, no creo que sea de arena, no me acuerdo del material que es, pero haz de cuenta que está una placa y le ponen esas partículas y abajo le hacen sonar un cierto sonido con una cierta frecuencia, unos ciertos hertz o una combinación de sonidos en cierta proporción armónica y produce, según los hertz, la proporción o el volumen, esas figuras. Y vean la similitud que hay entre esas figuras, cómo se ordenan esas partículas y el caparazón de una tortuga. O vean del otro lado, esto es como un bicho muy antiguo, ¿no? No sé cómo se llama, si hay un biólogo me podría decir, pero vean la figura a la derecha, es casi igual, y la figura a la derecha es la proyección también del sonido. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, parece ser como que todas estas cosas nos van diciendo que de alguna forma hay un parámetro sonoro detrás de la formación de la vida, ¿no? Y detrás de la formación del mundo. Por ejemplo, si han escuchado las frecuencias del Sara, que varias veces las he proyectado, pues el aire formó las dunas que hay en el Sahara y cuando tú escuchas ese aire a través de un transductor como la cuerda africana suena impresionantemente armónico y ritmos, melodías, todo, ¿no? Entonces ahí está el sonido, incluso a veces, aunque no lo escuchemos, porque hay muchos sonidos, de hecho la mayoría, no los podemos oír con nuestro oído humano, pero no significa que los sonidos no existan y están formando el mundo. Entonces el sonido tiene una capacidad creacional. Ajá. Ahora vámonos un poquito aquí sobre el biocampo humano. ¿Qué es el biocampo humano? Y es importante entender esto para entender lo que es la sanación con sonido, porque en sanación con sonido lo que vamos a hacer es trabajar sobre el biocampo humano. Y ahorita lo voy a ligar con lo primero que estaba diciendo de experimentar lo contrario. El biocampo humano es son todas las estructuras y órganos energéticos que puede existir en el cuerpo humano y proyectados desde el cuerpo humano. Entonces, el famoso aura con los famosos chakras es parte del biocampo humano, pero no solamente eso. También los campos electromagnéticos que emitimos desde el corazón y desde el cerebro, y más aún desde el corazón que desde el cerebro, porque son más grandes, también forman parte del biocampo humano. No nada más eso, los biofotones, toda la electricidad, todo lo energético que hay del cuerpo humano es el biocampo humano, todo junto. Ajá. No es nada más el aura y los chakras, es todo es el biocampo humano. Los meridianos, los nadis, las oscilaciones, los tubos de la pineal. Ustedes seguramente los que son sanadores pues tendrán todos sus modelos de anatomía del cuerpo sutil. Bueno, todo junto, todo eso es el biocampo humano. ¿Y qué pasa? Que la biografía se convierte en biología. ¿Eso qué quiere decir? Que el biocampo humano es un reflejo de lo que está, de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, tanto nuestro cuerpo como el biocampo, refleja nuestras memorias, nuestras vivencias y nuestra experiencia de vida. Ajá. Entonces, por ejemplo, una persona que vivió una cierta experiencia, vamos a decir, muy choqueante o traumática, esa experiencia se queda cristalizada en el biocampo humano. Y si eres un sanador, por ejemplo, puedes leer el biocampo o escuchar el biocampo y puedes encontrar esa experiencia y esa memoria y la puedes reajustar y entonces la persona se empieza a sentir diferente. Y a través del biocampo humano va viajando esa información que se quedó ahí almacenada, impacta el cuerpo físico y al rato el cuerpo físico empieza a tener manifestaciones somáticas también. Por eso nos enfermamos. Ajá, en parte, por eso nos enfermamos. Y por ejemplo, los masajistas esto lo saben muy bien, ¿no? O sea, incluso hay masajistas que te pueden decir, mira, aquí te estoy tocando, aquí tuviste este tipo de experiencia, esta tal memoria aquí guardada y te empiezan a hacer en el cuerpo y te duele y todo, pero lo sacan, ¿no? Entonces, todo se va metiendo en el cuerpo se va, y al rato el cuerpo se va, vamos a decir, moldeando de cierta manera. Incluso
personas que tienen cierta complexión. No es nada más por genética, por supuesto que la genética importa, pero un cuerpo humano lo puedes leer y puedes darte cuenta de la caracterología de una persona y del tipo de vivencias que tuvo solamente de observar su cuerpo. No es lo mismo una persona que tiene espalda ancha a espalda más delgada. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer que tiene caderas muy anchas a una mujer que tiene caderas más delgadas. O sea, tuvieron experiencias de vida diferentes, ¿no? Y están estudiados, están categorizadas y todo. Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos una experiencia, se va convirtiendo en nuestra misma biología. Nuestra biología es un mapa de nuestra biografía. Y nuestro biocampo a nivel energético, también ahí puedes encontrar todas esas memorias, todas esas experiencias, porque responde ante todas las situaciones de la vida, se va moldeando, es dinámico. Entonces ya no me voy a meter mucho en cómo y mecanismos de compensación y todo ese rollo, porque sería muy largo, pero simplemente entender que tenemos un biocampo que es energía sutil o energía electromagnética y que esas oscilaciones y esa forma en que está configurado el biocampo va a depender de nuestras experiencias de vida y cómo las interpretamos y cómo las sentimos y cómo las pensamos y también en nuestro medio ambiente. ¿Va? Y ahí es donde el sonido entra para, para trabajar con el biocampo humano, porque el sonido tiene la capacidad de generar una onda coherente, una oscilación coherente que va modificando el biocampo humano o lo va descristalizando. Ahorita voy a explicar un poco más. Ajá. Entonces el sonido es muy hábil para entrar y penetrar el biocampo de forma muy inmediata y muy rápida y muy efectiva. Ajá. Incluso invasiva si no tienes cuidado en lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se va modificando por efecto cascada el cuerpo físico y las emociones y los patrones mentales y todo eso. Ahora, por ejemplo, ahorita está muy de moda los cuencos, ¿no? Y bueno, nos encantan los cuencos, a mí también me gustan los cuencos, pero voy a decir aquí una cosa y es ojo con los cuencos. ¿Por qué? Porque recibir por ejemplo, un baño sonoro o una sanación de sonido con cuencos tiene que ser con una persona que realmente tiene la experiencia de manejarlo y que realmente sea un sanador. ¿Por qué? Porque no por agarrar un cuenco y hacerle así, significa que estás provocando un efecto positivo en el biocampo de alguien. ¿Por qué? Porque la sanación es todo un arte que se tiene que aprender y no basta con producir un sonido. Y hay más, y aparte hay algo bien importante, y es que una persona cuando está, por ejemplo, tumbada aquí, como estás viendo en esta imagen, y están en un estado alterado de conciencia muy sensibles, muy abiertos, tú llegas con un cuenco y le haces durísimo, no quiero decirte lo que va a pasar. Además de que te aturde, te puede romper el biocampo. Entonces, si es una persona que no sabe lo que está haciendo, te puede dañar el biocampo. Si es una persona que sabe, porque hay sanadores impresionantes que usan cuencos, ok, pero son personas que saben y saben que menos es más, es decir, saben que los tienen que tocar sutilmente, saben que lo tienen que tocar suavemente, saben a qué distancia, saben escuchar el biocampo, identifican lo que está pasando en el biocampo, lo pueden leer o lo pueden ver o lo pueden escuchar o lo pueden sentir, porque desarrollaron esa percepción, incluso pueden leer qué emociones hay ahí en ti, ¿no? Entonces, es algo que hacemos con el sonido y entonces emiten el sonido necesario para ir trabajando de manera sutil y darle oportunidad al biocampo de irse acomodando. No llegan con un cuenco nada más y le empiezan a hacer así, porque ojo, ok, yo me he salido de sesiones así no, es demasiado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si estás aprendiendo a si estás aprendiendo a tocar cuencos o te encantan, pues mi sugerencia es que tomes un diplomado o algo así de sanación. Ajá, para que aprendas a leer la energía y entonces puedes ir moldeando la manera en que tocas ese cuenco, ¿va? Puede tener efectos increíbles, sí, nada más que no es el puro sonido, es todo, es la lectura del biocampo y la intención que le pones. Ok, formas de sanación con sonido. Hay montones de herramientas, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, están los Bija Mantras, que ahorita se los pongo. Hay mantras también, en general, que la palabra mantra significa herramienta mental. Ajá, es para mantener focalizada la mente en una sola frecuencia que va a abrir cierta información. Hay textos sagrados y cantos
hay, por ejemplo, nombres de Dios, hay sonidos vocales en general, como en el canto chamánico, hay sonidos con armónicos, ahorita vamos a ver unos ejemplos, hay las famosas frecuencias de solfegio, que las tengo que meter aquí porque están muy de moda también, hay cantos de cetáceos, hay sonidos binaurales, hay ultrasónicos o supersónicos, hay escalas, sonidos del alma, y creo que no me atrevo a decir que esto es exhaustivo, pero hay muchas herramientas de sanación con sonido. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un Bija mantra? Son estos sonidos, mantras, que están ligados a cada uno de los chakras, que ya sabemos que son 7. Entonces son el Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om y el silencio, ¿no? Entonces tú, a través de pronunciar ese mantra y visualizar y respirar por ese chakra, se va activando y lo vas sintiendo. Y aquí lo importante es que ese sonido no es nada más un sonido, vamos a decir, un sonido en el plano de la forma, un sonido que yo pueda pronunciar, sino más allá de eso es una conexión espiritual con una información de origen. Ajá, una información de origen. Entonces, con ese entendimiento hay que pronunciarlos. Pero si ustedes, por ejemplo, dicen, quiero trabajar mi primer chakra, o el cuarto, o el que sea, agarran ese mantra y están media hora pronunciando ya, pero con la intención de estar abriendo, y van a sentir el efecto. Y si lo están haciendo unos buenos días o semanas o hasta meses, se va acomodando. Y se va acomodando junto con todas esas percepciones, emociones e información que están ligadas a ese chakra en específico. Entonces, esos son los Bija mantras. Está el canto de armónicos. El canto de armónicos es súper bonito porque es cuando, vamos a ponerlo de forma sencilla, cuando una persona que canta puede hacer el efecto de que está cantando con dos, como si fueran dos voces a la vez, ¿sí? Entonces, yo puedo agarrar, por ejemplo, y estoy haciendo... Ahí estoy produciendo dos sonidos. Obviamente hay gente que se especializa en eso y les sale increíble. Ahorita les voy a poner un video. Y lo que es fascinante del canto con armónicos es que el canto con armónicos, los armónicos son los sonidos que naturalmente se producen a partir de cualquier vibración acústica así natural, como por ejemplo un violín o una cuerda. Estamos escuchando, cuando tocamos una cuerda, si yo agarro mi guitarra y toco una cuerda, no solamente se escuchan sonidos, se escuchan varios, nada más que igual y no me doy cuenta, ¿no? Entonces, hay una matemática en esos sonidos. Esa matemática produce esa serie de otros sonidos que se llaman armónicos. Y hay cantantes que a través de la voz pueden exaltarlos y hacerlos evidentes. Entonces, chéquense esto nada más. Les voy a poner aquí este videito. Lo interesante de los cantos con armónicos es que, como es un parámetro de orden, ordena inmediatamente el biocampo cuando tú pones la intención de dirigir esos armónicos a cierto lugar del biocampo, se va inmediatamente acomodando, ¿no? Si aprendes a cantar armónicos, por ejemplo, en la regadera, es la cosa más fascinante del mundo, sales completamente ordenado, ¿no? Entonces, miren, escuchen esto.
So guys, if you are interested in throat singing, just... ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Bueno, pues ese mismo efecto, imagínate tú estás en una camilla y está trabajando sobre tu biocampo, produciendo esos sonidos muy sutilmente para ir ordenando, ¿no? ¿Qué otras herramientas hay? El famoso solfegio, que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en YouTube, un montón de videos que te dicen 285 Hz para rejuvenecimiento, o tal otro para paz interior, y tal otro para restaurar el ADN, y el otro es para el amor propio, y el otro es para no sé qué, ¿no? Bueno, hay todo una... A ver, hay que entender un poco cómo funciona. Esos hertz están basados en lo que llamamos la escala pitagórica. Ajá. Y se dice que eran los sonidos originales que se usaban antes de la época actual, ¿no? Que se afinaba en esos hertz. Eso es imposible porque no había una manera de medir los hertz antes, por lo tanto no se puede decir que se afinaba así. Se puede decir que la matemática detrás de las proporciones sí coincidían con esa escala, pero no ¿cómo medían? No podían medir, no tenían un aparato para medir los hertz, entonces eso no es verdad, ¿no? Pero eso no significa que no tengan capacidades similares a lo que están diciendo, ¿no? Entonces, pues finalmente con todas estas herramientas la invitación es a probarlas simplemente. En YouTube van a encontrar a veces 521 Hz o bueno, lo que sea, ¿no? Van a encontrar ahí y después empieza a sonar todo, es una música que tiene muchas alturas, muchas notas y muchos hertz diferentes, ¿no? Entonces, pues hay veces que dices, bueno, a ver, ¿cómo, no? Ok, finalmente lo que importa es que puedas tener, por ejemplo, un track que tiene un sonido constante, y si quieren le meten música arriba, pero un sonido constante en esos hertz para producir ese efecto, ¿no? Y sobre todo lo más importante es la intención que tú le pones. O sea, si tú le pones la intención de que tenga ese efecto que dice ahí, va a tener el efecto que dice ahí, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo algunas reservas sobre el solfegio, pero sí lo he usado y sí he tenido buenos resultados también con eso. ¿Qué otro hay que van a encontrar muy común ahí? Los binaurales, ¿no? ¿Qué son los binaurales? Aquí esta gráfica lo ejemplifica muy bien. Te pones los audífonos y hay un sonido que está como en bits, así como ti, 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 y otro sonido aquí, ti, 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 a diferente velocidad, ¿no? Entonces, como ven en esta gráfica, por ejemplo, vamos a suponer que el de la derecha son 260 Hz, es decir, 260 oscilaciones por segundo. Y del otro lado tienes 250. Pues hay una diferencia entre 250 y 260, que son 10 Hz. Entonces, lo que sucede es que el cerebro se empieza a sincronizar en esos 10 Hz, ¿no? Entonces, los binaurales existen para poder generar ondas cerebrales, para sincronizar el cerebro en ciertas ondas cerebrales que corresponden a ciertos estados de conciencia que nosotros necesitamos, ¿no? Para eso son los binaurales.
mi recomendación con los binaurales es que, bueno, uno siempre tiene que escucharlo con audífonos, si no, no sirve. O sea, si no lo ponen con audífonos, no está funcionando, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que lo escuchen y sientan si es agradable para ustedes esos binaurales, porque he escuchado binaurales que aunque produzcan esa diferencia de hertz que están diciendo ahí, están creados con intervalos disonantes. Entonces, pudieron haber elegido un intervalo consonante para crear el mismo, los mismos hertz y lo que va a pasar es que te puede aturdir, ¿sí? Entonces, como todo, pruébenlo, o sea, pruébenlo y si les es agradable el binaural, escúchenlo. Si no les es agradable, no lo escuchen. Ajá. Porque hay unos que están hechos así, les digo, que por pura matemática, pero sin considerar lo agradable del sonido. Y entonces, pues es como arreglar por un lado, pero distorsionar por el otro, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo mis reservas, aunque los binaurales funcionan muy bien si son sonidos agradables. ¿Ok? Instrumentos. Hay cantidad impresionante de instrumentos que se pueden usar para sanación. No es necesario usar un instrumento para sanación, puede ser con la pura voz, que es el instrumento más natural que hay, pero se pueden usar instrumentos. Y cada instrumento tiene su cualidad frecuencial, tiene su energía. Por ejemplo, se dice que si usas un hueso, pues estás invocando el espíritu de ese animal, ¿no? Eso se hace en chamanismo y a través de meditación, y esto lo hemos hecho a través de meditación, puedes encontrar las características energéticas de cada instrumento musical, no nada más las cualidades materiales y sonoras, sino las cualidades energéticas y investigar los instrumentos musicales desde ahí es un viaje impresionante porque te das cuenta del efecto que tiene sobre tu biocampo cada uno, ¿no? Entonces, este es un didgeridoo de Australia, ya lo conocen, ¿no? Genera ese tipo de sonido. Y este es, por ejemplo, esta es una lira griega y me encanta porque esta música que les voy a poner ahorita es la partitura más antigua que se conoce en el mundo, es la música más antigua que se conoce en el mundo, que es en Grecia y es el epitafio de Seikilos. Y la letra lo único que dice es que tu vida sea alegre porque la vida es muy corta como para estar sufriendo. Es lo único que dice. Entonces, shine, escuchen have esto. no grief at all. Life exists only for a short while, and time demands an end. Εικόν, ηλιθοσυνή. Τίθησε με Σίκυλος, εν θα μνήμης αθανάτου. Σήμα πολυχρόνιο. ¿Qué tal el sonido de esos instrumentos, no? Y no nada más eso, sino la voz, la cualidad del idioma de griego antiguo. Busquen también, por ejemplo, los idiomas sagrados, tibetano, sánscrito,
hebreo, esos tienen una frecuencia impresionante que inmediatamente tiene un efecto sobre uno. Entonces, y hay instrumentos que son instrumentos, pues vamos a decir, mágicos, de poder que tienen esos efectos también. Entonces, es como ser muy conscientes de la manera en que escuchamos música, porque el espacio en el que nosotros vivimos, el espacio sonoro está completamente, vamos a decir, invadido, ¿no? Por sonidos de baja frecuencia, por intenciones de baja frecuencia, por música de baja frecuencia, por muchas cosas. Entonces, pues si te puedes crear en tu casa completamente un ambiente que sea tu templo, y eso incluye el sonido e incluye la música, esa sería la invitación, y hacerlo por intuición simplemente. El sonido del alma es otra herramienta que se puede usar, pero bueno, dices, bueno, ¿cuál es el sonido de mi alma o qué se refiere a eso? Imagínate el sonido que produjiste en el momento en que bajaste por primera vez a la tierra, ¿no? Un sonido inaudible, pero que produjo un sonido. Entonces, a través de entrar en un estado de meditación profunda, de estado de conciencia, puedes conectar con ese sonido, incluso lo puedes intentar reproducir con la voz, tiene un efecto. Cuando he hecho esto con pacientes, o sea, tiene un efecto catártico, lloran, es decir, porque se reconocen, o sea, es una cosa hermosísima poder trabajar con el sonido del alma, ¿no? Es una de las herramientas más bellas que se pueden usar en sanación con sonido. ¿Qué otras herramientas hay? Escalas, las famosas escalas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, pero hay muchos tipos de escalas, muchos, hay decenas y decenas de escalas, ¿no? Cada una con su cualidad. Entonces, diferentes escalas producen diferentes efectos emocionales y diferentes efectos en el biocampo. De hecho, en Grecia antigua se decía, los guerreros tienen que escuchar música con tales escalas, los filósofos tienen que escuchar música con tales escalas, así, ¿no? Porque había un ethos ahí, había una... O sea, si tú estabas enfermo es porque estabas escuchando la música equivocada y enfrentándote a la filosofía equivocada, no había más explicación para un griego, ¿no? Entonces, y los mácanos también, sí, Carla, y en muchas culturas hay muchas escalas diferentes, ¿no? No nada más, nosotros hay escalas árabes, hay escalas chinas, en fin. La escala a lo que se refiere es a la colección de sonidos que se usan, ¿no? Es como el molde con el que haces un pastel, ¿no? No es lo mismo un pastel en forma de estrellita que un pastel en forma cuadrado, redondo, o qué sé yo, ¿no? En forma de volcán, ¿no? Entonces, la escala es el molde de toda la infinidad de sonidos que pueda haber, elige 7, por decirte algo. Esos 7 son la escala, ¿no? Entonces hay muchos 7 que se pueden usar, o 5, o 8, en fin. Es muy común 7, pero esos son las escalas. Entonces, también se pueden usar. Y ahora, ¿por qué regresando al tema de sanación? ¿Qué es lo que hace el sonido? O sea, ¿por qué el sonido puede ayudarte a sanar? Porque ya dijimos que la sanación es regresar al orden, ¿no? Y es experimentar lo contrario de lo que te hizo desordenarte. Entonces, bueno, van a decir, ok, pero ¿por qué, por ejemplo, si yo de niño, no sé, me dejaron solo en un lugar y me perdí, me encontraron 3 días después, ¿por qué ese trauma me lo va a sanar el sonido, ¿no? O sea, ¿cómo está relacionado? Bueno, lo que sucede es que las experiencias, como ya les dije, se quedan cristalizadas en el biocampo. Entonces, si tú vas con un sanador y el sanador puede leer tu biocampo, incluso verlo o escucharlo, puede observar esa experiencia, observar cómo se configuró en el mapa de tu biocampo, y entonces puede usar el sonido para irlo modificando energéticamente, las memorias, las creencias, cualquier información. Y entonces el biocampo se reacomoda de otra manera. Ajá. Eso es lo que pasa con el sonido. Y entonces, evidentemente, ya las emociones que te producen recordar eso ya no son las mismas que antes, ¿no? De pronto como que ya lo recuerdas y dices, ya no me importó, ¿no? Pasa eso. Evidentemente pueden tomarse varias sesiones a veces, ¿no? El sonido tiene varias cualidades y es que hace un entrainment, es decir, una sincronización, tiene la capacidad de sincronizar. Se dice que nuestro cuerpo humano es una orquesta, que cada órgano está sonando con diferente frecuencia, entonces todas tienen que ser coherentes entre sí y no puede haber disonancias, ¿no? Esa es como un poco la metáfora, pero es real. Pues, si los órganos, cada órgano vibra diferente, entonces a través de encontrar el sonido que requiere un cierto órgano, lo puedes reacomodar, llevarlo al orden, ¿no? Cada órgano. Entonces, eso se puede hacer sincronizar o sincronizar
órganos entre sí, como por ejemplo el cerebro y el corazón, que es bien importante que estén sincronizados, porque si no nuestro corazón dice una cosa y nuestra cabeza dice otra. ¿Qué otra cosa hace el sonido? El sonido puede transportar información, imagínenselo como si fuera un carrito, ¿no? Cada sonido. ¿Qué información transporta? Pues la información del instrumento, la información de la intención que le puso la persona que lo tocó o que lo cantó. Y por eso es tan importante que una persona que hace sanación con sonido esté entrenada como sanador, porque entonces sabe que tiene que manejar la intención y no puede estar con el bowl ahí pensando en otra cosa. No, o sea, tiene que manejar la atención y la intención y un estado de compasión, obviamente, porque si no, porque eso se transmite a través del sonido. ¿Qué más hace el sonido? Descristaliza, es decir, los bloqueos que existen de todo el dolor, todo el sufrimiento que están ahí guardados así como hechos bolita, el sonido hace cuenta que lo puede abrir, entonces inmediatamente sientes ahí un alivio, ¿no? ¿Qué más hace? Puede elevarte a estados de conciencia muy grandes, que por ejemplo es muy rápido. Cosas que por ejemplo con meditación te tardarías mucho tiempo en lograr, o días, semanas, meses o años. A veces con ciertos sonidos, ciertas prácticas sonoras, tú te inmediatamente es como un vehículo, como un cohete que te eleva a esa vibración alta y te puede subir esa frecuencia inmediatamente. Y sabemos que si tenemos frecuencias elevadas, pues ahí es donde nos empezamos a sanar del cuerpo y de las emociones, y es donde empezamos a crear una realidad diferente porque la empezamos a observar distinto. Entonces el sonido tiene esa capacidad de elevar ese estado de frecuencia, y esto, de hecho, ahorita se los voy a enseñar. Se ha medido en laboratorio esto, ¿no? Ahorita se los voy a enseñar. Balancea y armoniza que órganos, meridianos, chakras, todo eso. Y abre información. Esto es bien interesante. Miren, les voy a enseñar aquí, no se los puse en la lámina, pero vean, si pueden ver aquí esta, a ver si se los voy a compartir. Esta imagen que me pintó un amigo mío senegalés, donde estoy tocando la cora y hay como unos esqueletos abajo, ¿no? Unas calaveras, unos cráneos y un castillo en el cielo arriba, ¿no? Y esto es porque el sonido puede recuperar información de los objetos, de las piedras, de los huesos, y se ha hecho en prácticas espirituales donde lo que se hace es que se canta, por ejemplo, un lama que se murió hace muchos años, o guardan sus restos, entonces después llegan los monjes y cantan para recuperar la información de esos restos y poderla introyectar y recordar eso que vivió ese lama en esa vida, ¿no? Entonces, imagínense qué nivel de práctica se pueden hacer con sonido. Hay cantidad de misterios impresionantes, ¿ok? Recuperación de memoria del hueso. Pero aquí lo importante es, hay una fórmula mágica para trabajar con sonido. Es sonido más intención igual a sanación. Yo le agregué lo de compasión aquí, pero en general es sonido más intención igual a sanación. No sonido igual a sanación. Sonido no igual a sanación. Sonido más intención es igual a, ¿sí? Entonces, un sonido dirigido hacia algo con tu intención produce un efecto. Eso es lo importante. Por eso es que no nada más por hacerle un bowl va a funcionar. Tiene que tener una intención puesta y dirigida y atenta. Ajá. Esa es la fórmula mágica. Miren, les voy a enseñar un video aquí. Esto es un documental que se llama El camello que llora. Es hermoso. Les voy a contar un poco la historia. Llega un músico con este camello. El camello, esto es en Mongolia, y el camello despreciaba a una de sus crías porque nació de otro color, ¿no? Entonces no la amamantaba y se estaban muriendo. Trajeron al músico para sanar eso, y es un documental. Quiero que vean lo que pasa cuando el músico se sienta a tocar frente a ese camello, obviamente con una intención y una compasión muy fuerte, porque no se trata nada más de tocar, sino se trata de lo que él estaba emitiendo como sanador a través del sonido. Y vean lo que sucede.
¿Qué tal, ¿Qué tal? Esa cría fue amamantada por primera vez porque se estaba muriendo, no la dejaba, la despreciaba. Y vean cómo cuando llegó el músico y la cantante empezaron a hacer la música, obviamente con esa intención puesta y esa compasión ahí por el animalito, pues vean lo que sucedió, ¿no? Y es un documental. Entonces es uno de esos ejemplos impresionantes de lo que puede suceder con la música, pero no es nada más la música, es la música con la intención y con la frecuencia del ejecutante, no es la pura música. Sí, eso es bien importante que sepamos en sanación. La música es un vehículo, el sonido es un vehículo, pero está transportando una información, está transportando una intención. Entonces, pues vean el efecto, está increíble esto, ¿no? Lo que puede producir. ¿Qué más puede hacer la música? A veces puede estimular la coherencia cerebral, la unión de hemisferios. ¿Sí? Sabemos que cuando producimos la unión de hemisferios ya no estamos en lucha con nosotros mismos, ya existe esa unión y el funcionamiento superior empieza a suceder que se despiertan las capacidades cerebrales más altas cuando estamos en un estado de coherencia cerebral. Y obviamente vemos el mundo de una forma bien distinta cuando estamos en incoherencia cerebral. También puede producir una unión de corazón con cerebro. Eso es algo que también se puede hacer. Y cierto tipo de música con la intención, obviamente, puede generar eso, ¿no? Eso se ha medido, como les decía, se medido en el laboratorio. Nosotros conocíamos antes las clásicas ondas cerebrales, beta, alfa, teta y delta, ¿no? Beta es el estado de vigilia, son las ondas que produce el cerebro en estado de vigilio, es esta frecuencia. Alfa es más abajo, es cuando estamos en relajación. Teta ya es cuando estamos durmiendo, así, soñando y así. Y delta, sueño profundo así, ¿no? Pero bueno, resulta que existe gamma y resulta que ya después todavía encontraron más hipergamma y así. Entonces, muchos monjes tibetanos viven en ondas gamma, es decir, más arriba que beta, es decir, como hiperdespiertos. Pero lo curioso es que gamma produce efectos curativos similares a alfa, aunque sea más arriba. E hipergamma produce efectos curativos como en teta, o sea, que es como cuando estás soñando, aunque estés hiper despierto. Entonces es como una manera de producir esos mismos efectos, pero en un estado de conciencia más arriba. Eso se logra solamente con estados de compasión muy altos, meditaciones de mucho tiempo, mucha coherencia. Y bueno, quería pasarles esto de las ondas cerebrales porque esos estados, lo que yo le llamé ahorita dimensiones, ¿no? También estados de conciencia a los que podemos acceder a través de la música, no es nada más que vamos a decirlo así, un chorro New Age. Ahí está medido, ¿no? Está medido las ondas cerebrales, está medido que ciertos tipos de música te pueden ir cambiando las ondas cerebrales hacia alfa, teta o hacia gamma, ¿no? Entonces, eso sucede. Ahora, la nueva ciencia, ¿qué emerge en cuanto a temas de sanación con sonido? Bueno, pues nos enseñaron que, por ejemplo, las células pues son como si fueran como bolsitas de agua, ¿no? Y que adentro tienen organelos y todo eso, pero pues nunca nos enseñaron a ver las células como potenciales eléctricos o como circuitos. Y resulta que tenemos como 50 trillones de células con un potencial eléctrico en general de 3.5 trillones de volts en el cuerpo. ¿Qué hacemos con toda esa energía? Imagínate que toda esa energía está disponible para poder regenerarnos, ¿no? Cada cuerpo tiene una vibración en la que necesita estar y resonando en coherencia. Y cuando no estás en coherencia, ahí es cuando te enfermas, ¿no? Entonces se habla de coherencia sonora en sanación sonora, se habla de coherencia sonora. Cada célula es un transistor y un resistor y un capacitor. Somos circuitos y emisores de fotones también. Las células emiten luz, fotones, luz, y reciben, hay receptores de fotones también. Y a través de eso, pues recibimos información y podemos regularnos a voluntad. Tenemos la capacidad a voluntad de regular nuestro organismo a través de producir este tipo de estados y ponerle intención. Tenemos dos centros vitales, el cerebro y el corazón, no nada más el cerebro, es el cerebro y el corazón, y ambos tienen campos electromagnéticos. De hecho, el corazón es más grande, su campo electromagnético, que el cerebro. Cuando están en sincronía, eso produce un estado de coherencia que es medible también en el laboratorio y empezamos a percibir y a pensar, esa coherencia afecta directamente los centros cognitivos y los centros de percepción. Pueden revisar la literatura del Instituto de Matemáticas del Corazón, del HeartMath Institute, para eso, o escuchar mi podcast en
en la era de las frecuencias en Spotify sobre la ciencia del corazón. Ahí vienen todos esos estudios. Está bien impresionante. Y bueno, la música estructura las ondas cerebrales, puede hacer que se expanda el biocampo y la conciencia hacia esos estados místicos de una forma mucho más rápida. Y bueno, esos estados altos de resonancia cerebral se conectan con lo que llamamos dimensiones, ¿no?, espirituales, y se estimula el cerebro por sincronización. Entonces, ¿qué puede seguir? ¿Qué es lo que está pasando? Por primera vez en la historia tenemos acceso a tecnología y tenemos esa capacidad, por ejemplo, de crear redes planetarias sonoras, ¿no?, donde varias personas se conectan a una frecuencia con una intención en común en todas partes del mundo. Eso es algo fascinante. Se puede estar trabajando a niveles que nos imaginamos sobre el ADN, sobre cosas así. Y todo esto es nuevo, todo esto se está estudiando apenas y se está experimentando, pero pues se pueden hacer cosas increíbles de redes planetarias con el sonido. Algunos de ustedes conocen, por ejemplo, lo que he estado haciendo con las frecuencias del Sahara, que es el sonido del viento sobre las dunas del Sahara, haciéndola audible a través de la cora africana, que es una arpa africana. Y durante, ¿qué fue? El 2000, a principios de la pandemia, el primer año de la pandemia, estuve haciendo muchas redes así de planetarias con eso, o gente que se conectó de todas partes a estar escuchando y meditando con esas frecuencias. Les voy a poner nada más unos minutitos de una de ellas para que escuchen a dónde les puede llevar ese estado. Y por supuesto que la pueden obtener en el sitio web. Y bueno, ahí tienen una muestra de las frecuencias del Sahara. Ya me cambió el estado de forma inmediata. Y entonces es algo que me encanta de vez en cuando estar escuchando y meditando con ellas. Y bueno, aquí les dejo algunas referencias, se las voy a postear abajo en YouTube también, de algunas cosas que se están haciendo con sonido. Hay, por ejemplo, una organización que se llama Sound Pharmacy, que están utilizando sonidos específicos para cada uno de los desórdenes biológicos, o sea, llámese enfermedades humanas. Entonces tienen una para un tipo de bacteria, otra para un tipo de virus, otra para tal cosa, hepatitis, no sé qué. O sea, para todo tienen un sonido en específico que si tú lo vas usando, son binaurales, si vas usando se va a ir reprogramando eso, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso está en una super fase experimental, pero han encontrado en diferentes universidades, han podido deshacer células cancerígenas con sonido, han logrado hacer cosas como, por ejemplo,
emitir cierto tipo de sonidos a células madre, producir a partir de ahí células de hueso, ¿no? O sea, están pasando cosas increíbles ahorita a ese nivel de investigación. Todavía, obviamente, por ley se tiene que considerar como medicina complementaria, o sea, no es un sustituto de ir con un doctor, pero evidentemente, pues, se está viendo ahí los resultados y cada vez se investiga más, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas ahí, ¿no? Hay muchísimas. También se pueden, por ejemplo, colocar a través del sonido, poder rastrear células individuales. Células individuales, o sea, imagínense eso. Y se meten con el ADN de la célula y hacen unas cosas impresionantes con sonido para poder rastrear células individuales que normalmente no las podrías ver, las células individuales de cúmulos, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, parece que muchos de los tumores que se han eliminado con sonido no regresan también. O sea, están pasando cosas bastante fascinantes. Entonces, pues revisen, siempre se pueden meter en Google Académico y buscar Sound Healing o sanación con sonido, de preferencia en inglés, porque va a haber más literatura en inglés, y van a encontrar un montón de cosas. Es todo un área que está creciendo. Muchos dicen que es la medicina del futuro. En fin, como todo, tiene que pasar por mucho tiempo de investigación y pero bueno, ahí está. Y también, por ejemplo, a nivel de, esto no se los puse acá, pero pues da para otra sesión, a nivel de ecología, existe toda una rama ya de la ecología que se llama ecología sónica, ¿no? La ecología sonora, que se trata de analizar el espectro sonoro de una zona para encontrar qué nichos ecológicos están vacíos por extinción. Y eso lo puedes observar a través de saber qué sonidos están faltando, ¿no?, en el paisaje sonoro. Entonces es impresionante cómo se ha estado estudiando también cómo los animales se comunican a través del sonido y lo importante que es no intervenir sonoramente en los ecosistemas porque los pueden dañar muchísimo. Todos creemos que es nada más por tirar arbolitos que dañamos el sistema ecológico, también es a través del sonido y a veces peor. Entonces, hay todo un área ahí, o sea, el sonido está, es algo que nos está hablando todo el tiempo de cómo son el estado de las cosas, el estado de un cuerpo, el estado de un ecosistema, ¿no?, el estado de una ciudad, el estado de todo. Entonces, bueno, pues esto fue una presentación así como muy, muy general de la sanación con sonido. Obviamente cada una de estas cosas da para toda una sesión, pero espero que les haya dado un buen panorama. Y ahora nada más para cerrar, la diferencia entre la sanación con sonido y la música para intervención en conflictos, creo que ahora ya quedó claro, ¿no? Esto es completamente dirigido al biocampo de un ser humano y la intervención en conflictos tiene que ver con reparar relaciones o prevenir conflictos o solucionarlos o de alguna manera provocar acciones en el mundo de las interacciones humanas, ¿no? Entonces es completamente distinto, pero lo metí porque es un tema que a veces se confunden y también para que tuviéramos esa diferencia, ¿va? Entonces, pues bueno, dudas, preguntas, pueden hacerlas ahorita, ya sea que estén en Facebook, ya sea que estén ¿cómo se llama? En Zoom, ya para cerrar. Y recuerden las redes sociales, me pueden encontrar en Daniel Ibrahim, la área de las frecuencias, en YouTube, y también me pueden encontrar en Spotify, la área de las frecuencias, y, y en Facebook, Daniel Ibrahim también. ¿Sale? Pues bueno, si no tienen ninguna duda, por aquí los que están en Zoom, ¿alguien? Bueno, pues dice, gracias a ti también, Beatriz. Gracias, Betty. Y pues bueno, si ya no hay más, me despido. Nos vemos el próximo martes. ¿Sale? Les mando un súper abrazo y me encanta verlos aquí. ¿Sale? Gracias. Gracias, Dani. Bye, bye. Gracias. Gracias. Muchas Bye. gracias. Bye. Adiós. Adiós. Bye.